cuando entras al curso de la UCO no sabes cuándo va a acabar. Eso ya mentalmente tiene mucho peso. Tú dices que cuando entran en el curso les dicen, háganse con todo lo que crean que pueden necesitar. Búscate la vida. Parece que en cierta manera también se les adiestra para no fiarse ni de sus superiores. Cuando eligieron al teniente coronel Balas o a otros, ya ves que ese tipo tiene una madera diferente. Y si alguien le pide a la UCO que investigue a un general, ¿lo hacen? Claro, después de hablar con el juez, ¿no? ¿Qué cojones pasó con Pérez de los Cobos? Pues Pérez de los Cobos lo que hizo fue precisamente decirle al ministro, hable usted con el juez. Has mencionado así de pasada Oconsur, otra unidad de élite que funciona muy bien y que dejó de existir. Si hablásemos con un narco de verdad, yo estoy seguro que diría, estoy encantado. Es como hablar con los etarras, o con los nacionalistas o separatistas. Están encantados con este gobierno. ¿Por qué la UCO protege la democracia? Pues la UCO protege la democracia porque solo investiga a los criminales, o a los corruptos en este caso. ¿Hay interés por que la UCO desaparezca? La UCO se dedica al crimen organizado y los políticos son lo más parecido a organizaciones criminales. ¡José! Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Qué tal? Oye, se habla mucho de la UCO, ¿eh? La UCO, la UCO, la UCO. ¿Quieres qué es la UCO? ¿Te suena? ¿Qué es? ¿Es un calzado veraniego? ¿Qué es? ¿Qué es la UCO? La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, ¿qué es? Bueno, pues se acaba de publicar un libro escrito por un guardia civil que no es, obviamente, de la UCO, porque los de la UCO son fantasmas. Fantasmas en el sentido de espectros, invisibles, espías. Pero se acaba de publicar un libro que te cuenta la UCO por dentro. El autor es guardia civil, está retirado, estuvo en el GAR, le hicieron un atentado. Anda. Y entonces se dedica a escribir. Y vamos a hablar con él. Vamos a hablar largo y tendido con Juan José Mateos sobre la UCO y vais a flipar. Vais a flipar con lo que la UCO realmente es, porque de lo que hablamos de la UCO, las noticias que salen, sus informes, etc., podemos pensar que la UCO es una cosa. Sí. Pero es mucho más. Claro. O sea, yo he flipado con el libro. Vamos a dejar aquí en la descripción el link para que os lo leáis, porque realmente vamos a hablar largo y tendido con Juan José Mateos, pero por largo y tendido que hablemos, en el libro hay mucho más. Y este es un vídeo que quiero que compartáis y que le deis muchísima bola, porque no sabemos los españoles el nivel de calidad humana, de sacrificio, de talento al que nos estamos refiriendo cuando hablamos de la UCO. Es la típica cosa española, ¿no? De no creernos que tenemos una cosa muy buena. Es mucho mejor la UCO de lo que os podéis imaginar. Así que con vosotros, Juan José Mateos. Bueno, pues Juan José Mateos, bienvenido. Teníamos muchas ganas de tenerte por aquí. Enhorabuena por este libro y por los demás. Vamos a tener un rato para hablar largo y tendido de la UCO. Muy bien. Encantado. Yo lo primero que te quiero preguntar, Juan José, es ¿quién eres tú? Cuéntanos tu historia con la Guardia Civil. Bueno, pues yo soy un niño que se crió en Ciudad Rodrigo, al lado del cuartel de la Guardia Civil, y la vocación surge prácticamente de ahí, ¿no? De aquella Guardia Civil de Tricornio. Y bueno, surge de ahí. Con el paso de los años, mi padre se relacionaba mucho con los guardias de entonces, que trabajaban en unas condiciones pésimas. Y bueno, pasaban ratos en casa y lo vas mamando y llega una edad, ¿no? que veo que mi única, o sea, no mi única salida, desde luego, pero mi salida es a hacerme guardia civil. Paso por el ejército, por unidades ya fuertes, potentes. Entonces jugábamos a la guerra, porque en aquellos, a principios, bueno, en el año 90 España pues estaba totalmente obsoleta en todo. Y bueno, accedo a la Guardia Civil con el objetivo de entrar a lo que era el grupo antiterrorista, el grupo de acción rápida. Pero tengo la mala suerte, y se puede, vamos, yo lo denomino mala suerte, de una campaña de verano de ETA, de la ETA de su entorno,
pues me tropiezo con un artefacto explosivo, con heridas graves que hay que superar, pero claro, eres joven, eres joven, tienes muchas ganas. Mi objetivo ya era entrar en el GAR, desconocido. En aquellos años en la academia apenas nos daban una orientación del resto de especialidades, que ya había muchas. Pero bueno, yo descubro el GAR antes a través de un paisano y bueno, salgo de la academia, me ocurre el atentado, me recupero de aquellas lesiones, las operaciones en la cabeza, muchas dudas, ¿no? Entonces no había los controles que hay hoy y bueno, pues sale la oposición después de 3 años, año y pico convaleciente. Yo cada por 3 me daba de alta, metía la pata porque claro, tenía muchas ganas de trabajar y era contraproducente para las lesiones. Pero bueno, ya me recupero, accedo al GAR haciendo trampas, voy al médico civil en vez de al militar para que no vea mi expediente, me hace el certificado, vas al curso de adiestramientos especiales, que es un curso, vemos ahí... Es agradable, es un picnic, ¿no? Sí, es un picnic. Vemos el mediatismo de unidades extranjeras y bueno, yo dejo puntadas, por ejemplo, que vinieron ecuatorianos, colombianos, nicaragüenses, marroquíes, somalíes, y los nicaragüenses venían de hacer el curso con el GSG-9 y cuando ya avanzamos en el curso... El británico, ¿no? No, alemán. Alemán. Que es potente. Decían, esto es terrible, allí aquello es un aperitivo, ¿no? Y bueno, pues... ¿Cómo, o sea, extendámonos todo lo que quieras, ¿eh? ¿Qué tienes que hacer para entrar en el GAR? Bueno, las pruebas de acceso para un chico de aquella, con 22 años, por encima de la media físicamente, pues son asequibles. Pero el tema no es las pruebas, el tema es que había un mes de adaptación que era brutal, porque no dormías prácticamente ningún día. Si dormías un día 2 horas, lo mismo al día siguiente no dormías nada, otro día dormías 3 horas, no sabía cuándo te iban a despertar, no había horario de comidas, estabas todo el día en el agua, en el monte, tirado. Ese periodo de adaptación era brutal precisamente para sanear, ¿no? Para dejar determinados compañeros, exacto. Yo me acuerdo que entonces, lo explico en picoletos, entonces estaba el capitán Castillo, que hoy es teniente general, y llegamos al aula y dice, aquí no entramos, no hay sitio para todos. Y le dice a los instructores, bueno, en 2 o 3 días va a haber sitio de sobra. Y efectivamente, hacen una criba brutal. Date cuenta que la mochila pesa casi 30 kilos, el fusil... ¿Y tú llegabas a todo esto después de sufrir un atentado y haber tenido heridas muy graves que requirieron año y medio de convalecencia? Y no fui del todo recuperado, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, yo iba de manera encubierta, ¿no? Que nadie sabía nada, porque entonces era todo papel. Ya. No es como ahora que pinchas en el ordenador, ya te sale todo está teniendo un atentado y... Bueno, entonces, ¿entraste en el GAR? Sí, accedí al GAR, nos presentamos casi 400. Al final salimos 20 y pocos. A extranjeros no le dieron la titulación prácticamente a ninguno, a algún nicaragüense, los marroquíes eran malísimos y todos eran malísimos, ¿no? Y fui al GAR, volví a mi destino unos meses y ahí ya, aquel periodo del ejército que era jugar a la guerra, en el GAR ya... Era ir a la guerra. Sí, era date cuenta, los más de 50 años de terrorismo de la ETA en su entorno, el GAR se funda en el 78, en el 80 entra en escena el atentado de Ispaster y el GAR era después de hablar con etarras, haré un trabajo pronto, después de hablar con bastantes etarras muy, muy malos, los de la boina verde era pánico escénico para ellos. A nosotros nos lo contaban los instructores, pero claro, no es lo mismo que te lo cuente un instructor, que te lo cuente un etarra que ha asesinado a muchas personas, incluso se vio en alguna movida con el GAR y nos tenían miedo escénico. Entonces pasas unos años en el GAR, ¿y cuándo te vuelves escritor? Bueno, yo el primer libro que escribo son mis diarios, los primeros libros, ¿no? Era muy dado. En el curso AD pues no había posibilidad de escribir y escribía con signos y con cosas puntuales. Y ya cuando tengo una vida más llevadera, después de haber estado en policía judicial, ¿no? Porque paso por seguridad ciudadana, rural, luego el GAR, luego paso por tráfico, poco tiempo, y
accedo a la posición interna de Policía Judicial y voy destinado a Policía Judicial, estoy en un EDOA, un equipo de delincuencia organizada antidroga, y ahí es cuando empiezo a desarrollar el tema de la escritura, que era muy malo, muy malo. Luego Ricardo me pone al orden, ¿no? Y ahí escribo 2 libros de autopublicación del GAR, tienen muchísima acogida internamente y hacemos picoletos y se dispara. Se dispara en muy poco tiempo y claro, ahí ya metes lo que es no una guerra, porque con ETA no se hizo una guerra, había que actuar con Estado de Derecho, pero era peor, porque cualquier escenario en la Comunidad Autónoma Vasca o en cualquier ciudad de España, aquí en Madrid o donde fuera, se transformaba en un escenario de guerra en cuestión de segundos con un coche bomba. Claro. Y el GAR era la primera línea uniformada. Bueno, el GAR es una de las unidades de élite, pero lo que nos ha reunido hoy aquí es tu nuevo libro, UCO, la historia desconocida. La UCO es algo de lo que estamos oyendo hablar mucho por la caza al político corrupto, ¿no? Por los informes que genera la UCO, pero empieza mucho antes y hace muchas más cosas. Si tuvieras que describir a la UCO rápidamente, definirla, ¿cómo la definirías? Pues la UCO es una unidad que se dedica al crimen organizado de manera global, porque no solo hace aquí en España, y dentro de ese crimen organizado, hoy muy mediático, bueno, no hoy, siempre ha sido, la corrupción política siempre ha estado vigente en nuestro país, siempre, de toda la vida, para que entiendan los que nos ven. Hoy día la UCO se dedica a un 10% de ese crimen organizado político, porque hay que denominarlo así. La UCO se dedica al crimen organizado y los políticos son lo más parecido a organizaciones criminales. Entonces la UCO tiene que perseguir. Aunque ellos se creían intocables, sobre todo este gobierno, tiene que perseguirlos. Y aunque todo supuesto, cada vez menos, bueno, ya hay cosas que no son supuestas y están encima de la mesa, pues eso es la UCO. Toca igual a un criminal a nivel internacional que a un político a nivel nacional que hace cosas muy malas por todo el mundo, como es el caso Zapatero, ¿no? Aunque sea supuesto. Ya, pero claro, la UCO es un cuerpo dentro de la Guardia Civil, o sea, ¿qué lugar ocupa dentro de la Guardia Civil? Es una unidad. Dentro de la Guardia Civil la gente conoce que hay muchas especialidades, lo más visto quizás sea tráfico o otras unidades de seguridad ciudadana o helicópteros, ¿no? O muchas unidades. Es la policía a nivel mundial que más especialidades tiene o de las que más. Y la UCO es una unidad más, que es la unidad central de Policía Judicial. Yo estuve en una unidad de Policía Judicial, en un EDOA, pero la UCO toca cuando ya se le va de las manos a un equipo de Policía Judicial de patrimonio, de crimen organizado a nivel provincial que tiene que trabajar a nivel nacional o internacional, cuando hay un homicidio de mucho renombre o un asesinato o asesinatos en serie, ¿no? O delitos telemáticos, ahí entra la UCO. Cuando las unidades orgánicas no llegan, entra la UCO. O sea, es un cuerpo de élite que actúa a las órdenes de los jueces. Exactamente, de los jueces, efectivamente. Sí. Esto dentro de la Guardia Civil, porque la Guardia Civil entiendo que actúa a las órdenes de los generales o de... ¿no? Sí. Dentro de la Guardia Civil la UCO ocupa un lugar entonces extraño, ¿no? Bueno, la UCO, a raíz del año 87, que se crea una orden general, tiene que actuar como policía judicial a nivel central, nacional. Entonces había un teniente coronel de jefe, ¿no? Hoy hay un coronel, y esos jefes están supeditados siempre al Poder Judicial. Cuando alguien, o la UCO a través de la Fiscalía Anticorrupción, llega a un caso que hay que investigar, porque un fiscal así lo cree conveniente, o hay una denuncia de un político, como ha ocurrido otras veces, que quiere que se investiguen determinadas cuestiones, o a través de una institución, universidades, cualquier institución, ¿no? Eso llega a la UCO lógicamente no puede investigar eso sin contar con un juez, y el juez es el que dice, a ver qué me presentas, y una vez que le presentas indicios, ¿no?, potentes, dice, bueno, pues adelante. ¿Y si alguien le pide a la UCO que investigue a un general, lo hace? Claro, después de hablar con el juez, ¿no? Habla con el juez, el jefe lo valora. Si el juez instructor dice... Claro, un juez, por norma general, cuando se le pone encima de la mesa una cuestión de peso, pues lógicamente dice sí o no.
A la UCO, por norma general, todo lo que le ponen los jueces va encauzado a que se investigue y, lógicamente, a que se llegue a juzgar, ¿no? Es que, bueno, luego vamos a entrar en profundidad en todas estas cosas, ¿no? Pero siguiendo con la descripción de la UCO como... Todavía no hemos hablado de personas, la UCO como unidad, ¿no? Tengo la impresión de que, igual que has contado antes, que el GAR era temido por los terroristas, ¿no? Tengo la impresión de que la UCO es temible para cualquier persona no honrada, aunque esté dentro de la Guardia Civil, aunque esté en los juzgados, aunque forme parte de los buenos, parece como que la UCO es poco de fiar, porque no está tan sometida a la jerarquía militar como otras unidades. Evidentemente, sí, va por ahí, evidentemente. Hay una frase muy famosa de Mario Conde cuando van a detenerlo y dice, si viene la Guardia Civil, refiriéndose a la UCO, que él sabe de lo que hablaba. Es que traen los deberes hechos. Pues los criminales, los grandes criminales que conocen a la UCO, que la conocen, saben que cuando interviene cualquier equipo de la UCO, con los medios que tiene, hay que hacer salvedades. Un equipo de policía judicial ni tiene los medios, ni tiene los recursos humanos, ni los medios técnicos que tiene la UCO, aunque la UCO no tiene lo que quisiera, ¿eh? Eso ya te lo adelanto, se lo adelanto a todo el mundo. Eso, sí. Entonces, sí, es temida. Como dice nuestra lagartilla, es temida por los malhechores. Nosotros vivimos... Hay muchos tipos de corrupción, pero la corrupción de los últimos años es particularmente preocupante en tanto que permea no solo en los políticos, que siempre ha habido políticos corruptos, sino que parece que es una corrupción que está intentando, como la mafia, permear también en las estructuras de control. Una de las noticias últimas sobre la UCO ha sido los problemas a los que se ha enfrentado dentro de la Guardia Civil, con la directora general, etc. ¿no? ¿Hay interés por que la UCO desaparezca? Hombre, sería escandaloso. Sería escandaloso que hubiera una propuesta seria como ocurrió con el Oconsur, ¿no? Que es muy diferente, no tiene nada que ver con esto. Te quiero preguntar al final sobre el estrecho, porque tienes otro libro. Pero... Sí, en el tema de la UCO, si pudieran, desaparecería. O sea, si los políticos pudieran, desaparecería. Hay que darse cuenta que si hubiera una propuesta sobre el papel en ello, sería ya culpabilizarse ellos mismos, porque todos sabemos que por desgracia, el peso de todo ese crimen organizado lo lleva la UCO. A la policía sí han podido acceder los políticos, no de ahora, a los comisarios sí han podido acceder. Aquí, entre los generales y el gobierno, hay un muro de hormigón muy grande, que es el Consejo Superior de la Guardia Civil, que lo gestionan los generales. Entonces, ahí hay muchos generales, hay más de 30, y ellos no han podido controlar. Sabemos cómo el ministro de Interior, como Marlaska, ha hecho ahí sus purgas, ha deshecho, ha hecho, otros gobiernos también lo quisieron hacer, nunca de esta manera, y es muy difícil. Es muy difícil que los generales se replieguen, sean políticos con bajeza, ¿comprendes? La sociedad tiene que conocer eso. En un país que tuvo un 23F, que entró un tío con tricornio a pegar tiros al techo del Congreso, a veces en un país como ese los políticos quieren utilizar esa imagen como para decir que la Guardia Civil es antidemocrática, ¿no? Precisamente porque existe ese muro de contención que impide que el interés de un partido político permee, como ha pasado con la policía, en la Guardia Civil, ¿no? Pero claro, leyendo tu libro, queda perfectamente claro que si la Guardia Civil sirve a la ley, la UCO lo hace con una protección superior, ¿no? O sea, cuéntanos, o sea, frente a esa leyenda de, oiga, si no hacen caso a los políticos es antidemocrático, porque a los políticos los elige el pueblo. Claro. ¿Por qué eso es una falacia? Bueno, te voy a puntualizar que la policía es una institución intachable. Otra cosa es... No, digo ya. No, ya, referente a lo que hablé antes de que la UDEF, ojalá la UDEF compartiera muchos más casos para que esto fuera más cómodo para la UCO. No, pero que digamos que la policía es intachable y está llena de personas intachables. Lo que pasa con la policía es que como institución está más en las manos del poder político. Ese es el problema, ¿no? Exactamente. Vale, pero la falacia de, como no elige a los generales el pueblo, es decir, los partidos... Claro.
no son democráticos. ¿Por qué la UCO protege la democracia? Pues la UCO protege la democracia porque solo investiga a los criminales o a los corruptos en este caso. Respecto a lo que me preguntas, vamos a ver, la estructura de la UCO a nivel central, hay un coronel, ¿no?, que manda la unidad. Luego hay un general que gestiona la unidad de policía judicial, o sea, toda la unidad orgánica a nivel nacional. Y luego hay un teniente general, hay varios tenientes generales, pero hay un teniente general que es el DAO, que es el que en realidad es el enlace político y es el que debería no ingerir para que no investiguen, como ha ocurrido, ya más que supuestamente, a través de una directora general que es política, totalmente política, cuando no debería ser totalmente política, debería ser otra intermediaria civil como directora. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el DAO quiere ingerir en UCO, intentando limitar al teniente coronel Balas, bueno, al coronel y al teniente coronel, claro, ellos, hay una frase mítica ahí, ¿no?, que es muy, entre nosotros es muy hablada. Llame usted al juez. ¿Usted quiere saber algo de cualquier caso? En este caso corrupción política, llama usted al juez y pídale explicaciones, porque el jefe de la UCO da explicaciones a un juez y es el juez el que tiene que... Sí, aquí cuentas en un caso de narcotráfico, me parece, ¿no? Que el director, entonces el director general de la Guardia Civil, ¿no?, quiere sacar información a la UCO sobre lo que están... Sí, ¿no?, cuando sacan al tipo de la cárcel. Hay, ¿no?, un caso de narcotráfico, sí, ¿no?, que le interesa. Acuérdate de la operación Judas de Marlaska, pero volvemos a Roldán, que se detiene por temas económicos, de delitos ya económicos, políticos, a un amigo suyo y llama a París, entonces era sargento, directamente llama al jefe de la UCO, se pone con él y claro, el jefe de equipo, sargento, que es tú encima mío sargento, le dice, director, llame usted al juez. Pídaselo al juez, yo no se lo voy a dar. Exacto, y porque le pregunta, hombre, ¿lo habéis detenido con garantías? Hombre, por Dios, eso ya lo dijo el jefe de la UCO. La Guardia Civil cuando tiene a alguien es porque ha hecho un delito y hay garantías. Porque, entre otras cosas, porque el juez, cuando se le presenta, lo detiene, si no va a decir, oiga, en libertad. Sí. Vamos a pensar ahora una cosa de manera un poco cronológica, ¿no? La UCO nace a finales de los 80, es una cosa pequeñita y va creciendo a lo largo de los años hasta convertirse en lo que es hoy. Pero yo creo que mucha gente no termina de imaginarse. Los agentes de la UCO se parecen más a un guardia civil como estos así con escudo y casco y chaleco antibalas, o a tu amigo informático. Bueno, la UCO, exceptuando esos que vemos, el resto, el amigo informático existe la UCO, lógicamente, además bien seleccionados, como ya sabes. Hay verdaderos perroflautas, por decirlo de alguna manera, hay gente que va con traje y corbata. El hombre de la UCO, el guardia civil de la UCO, se adapta al medio en el cual tiene que trabajar. Lógicamente, con temas políticos, el volcado de datos, pues oye, son ratas de oficina, evidentemente. El que tiene que seguir a esos políticos, que no es fácil, y ya sabes un poco de qué va el tema, es muy complicado, más por el tema del aforamiento, el suplicatorio, terrible, pues lógicamente tiene que pasar inadvertido ante ese, bueno, pues a mimetizarse en el medio en el que se mueve ese político. Pero ahora, claro, imagínate el que se mueve o los que nos movíamos en el tema del narco, con el tema de la ETA. La UCO es tan amplia dentro de todos los departamentos que tiene que hay que pasar inadvertido, encubierto o infiltrado, fíjate de lo que hablamos, en medios. Ahí el papel de la mujer es importantísimo, porque las mujeres... Iremos a eso. Es decir, que la UCO es una unidad de élite que actúa a las órdenes de los jueces, que tiene como misión investigar el crimen organizado allá donde unidades más regionales, más de ciudad, no pueden llegar, porque tiene, ¿no?, crimen organizado con tentáculos bien sea internacionales o nacionales, ¿no?, asuntos gordos, ¿no? Y tienen que actuar sin que se les vea. Y
Por lo tanto, no llevan uniforme, son gente infiltrada ya, o sea, discreta, ¿no? Bien, uno de los capítulos de tu libro que me fascinó como si fuera una novela, más allá de los casos concretos, ¿no? Que están muy bien contados, pero son las pruebas de acceso. Tú acabas de mencionar a las mujeres, ahora si quieres podemos entrar por ahí al asunto. Cuenta cómo es. Es que es de novela. Sí. Para que la gente se haga la idea del tipo de persona que decide meterse ahí y que aguanta meterse ahí. Claro. Mira, cuando se hace... Tómate el tiempo que quieras. Sí, hombre, es muy atractivo para mí primero, pero bueno, date cuenta que, mira, cuando sale la oposición interna, la Guardia Civil, sabes que la libre designación existe, pero de manera muy limitada. Aquí es oposición interna. Cuando la AUCO, en este caso, ¿no?, quiere seleccionar a nuevos guardias, pues lógicamente hay muchos departamentos y hay que hacer una selección dentro de unas pruebas que, por ejemplo, dentro de la entrevista, ¿no?, que hemos hablado, o sea, vamos a hablar de la entrevista. En la entrevista se analiza el perfil de esa chica o de ese chico, de ese guardia joven que han seleccionado por diferentes motivos para estar en la calle, en seguimientos, para estar con delitos telemáticos, para ir a luchar en contra del narcotráfico o de cualquier tema de blanqueo de capitales, tema de tráfico ilegal de seres humanos, prostitución. O sea, primero se hace una entrevista. Claro, se hace una entrevista y los entrevistadores, que son gente muy curtida, gente de la unidad, pues ya van desglosando. Este puede valer para esto o este para lo otro. Vas al curso... La mayor parte no vale. En la entrevista cae... Efectivamente, en la entrevista cae mucha gente. Porque claro... ¿Cómo es la entrevista? La entrevista, lo mismo, tú ponte Vamos que eres... a fingir, sí. Tú eres el entrevistador, vale, ¿no? Perfecto. Y yo llego como aspirante. No, al revés. Yo soy el aspirante. Vale, tú eres el aspirante y yo soy uno de los jefes o jefecillos que está ahí. Vale, acabo de entrar por la puerta. Tú entras y yo te analizo de los pies a la cabeza y te digo, ¿de dónde eres? De tal sitio. De Murcia, ¿no? Vamos a hacerlo. Cuéntame un chiste de murcianos. Pero rápido, cuéntamelo ya. Ya. Y claro, vale, tú te quedas bloqueado o no. El que tiene salidas, oye, pues le cuenta un chiste de murcianos y hace gracia o no hace gracia. Ajá. ¿No? Eso es un punto ya. Es un tío que tiene recursos para salir de eso. Luego, ¿y dónde te has criado tú? ¿En qué barrio de Murcia? Pues en uno de Águilas. En Águilas. ¿Y qué? ¿Allí había mucho trapi? ¿Mucho...? Un no. montón. Sí. Ya te habrás echado un canutito tú de vez en Hombre, cuando. De vez en cuando, sí. Sí, bueno, pues tú ya estás jodido. Ya no, nunca me he echado uno, Nunca te has echado uno. No, jamás. Seguro, ¿no? Seguro, ¿Y no tenías colegas que fumasen? Hombre, algunos sí. Sí, y tú no has hecho por ahí algún trapi. Jamás. No. Y había... mi divisa. Sí. Muy bien. Sí. ¿Y de qué unidad procedes tú? De la normal Guardia de Tráfico. Claro, de tráfico, muy bien. ¿Y no te han ofrecido nunca pasta? Hombre, claro que sí. Sí. ¿Y tú qué? ¿Cómo lo veías? Los denuncio. Las denuncias, sí, ¿no? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Y las putas te gustan? Más que un tontón. No. Sí. No, pero entonces te van haciendo todo esto. Exactamente, claro. Entonces, ahí hay un perfil. Y, por ejemplo, hay un caso en el que el entrevistador sabe que la entrevistada, una chica muy joven, tenía mala relación con su sargento, ¿no? Sí. Y ella termina defendiendo a este sargento que la ha puteado, ¿no? Claro. Eso es lealtad, porque al final es como hablar mal de tu madre. ¿Quién puede hablar mal de su madre? Pues si acaso uno mismo. Pero claro, ellos buscan también, debido al trabajo de intensidad que tiene la UCO, cuando un jefe de alguna manera te está puteando, que los hay, es evidente, pues a esa chica le intentaban, a Ranita, le intentaban buscar las vueltas para que rajase de su jefe y lo pusiera acá en un burro. Y ella decía, no, yo aprendo mucho de... Exacto. ¿Por qué? Porque es una tía inteligente. Tú imagínate luego una tía unidad... inteligente que luego descubrió, después de aprobar, que ese sargento tan cabrón en realidad había hecho un buen informe de ella. Claro. O sea, que apretaba, pero que no era un cabrón. Claro, cada uno tiene su criterio, pero en este caso ella estuvo fina, yo soy muy torero, toreó bien y bueno, ahí está, y ahí ha estado y ahí siguen activos. Entonces, ¿consigues pasar esa entrevista que te hacen dos personas? O tres. Que te tienden trampas, que te intentan ganarse tu confianza o se ponen cabrones contigo, que pierdas los nervios, ver si tienes, ¿no? Sí, recursos, salidas... y ahí ya caen un montón de compañeros, pero entonces
ya te aceptan. Y entonces, no es que ya estés admitido, es que estás admitido al curso. Una cosa fascinante que cuentas es que quien entra en el curso no sabe cuándo va a acabar. Claro, eso es una... Tú normalmente vas al curso de adiestramiento especial del GAR y viene en el boletín fecha de inicio y fecha de fin. Entonces tú dices, hostia, mi meta es esta. Pero claro, cuando entras al curso de la UCO no sabes cuándo va a acabar. Eso ya mentalmente tiene mucho peso, ¿no? Claro. Entonces, eso es jorobado, ¿eh? Porque luego, claro, pasas primero una etapa, lo que es... como digo yo, de engordar el culo, legislación, el tema también de intentar hacer otro filtro más para echar a gente o que la gente se vaya, pero luego pasas a la calle. Pero ya en el primero, en el de empollarte la legislación, esto es importante, va a tener una importancia crucial, porque como hemos dicho, el agente de la UCO obedece al juez de instrucción. Entonces, tiene que saber muy bien para que las causas no se declaren nulas, que la manera en la que él va a trabajar, por ejemplo, para investigar a un político corrupto, no puede contener un error de procedimiento que permita al político corrupto anular la causa. Que esto lo cuentas aquí, o sea, que el conocimiento que tiene un agente de la UCO de la legislación es muy grande, en parte porque necesita siempre moverse dentro de la legislación para no hacer algo ilegal, por ejemplo, una escucha, por ejemplo, que tumbe, que le dé al corrupto o al criminal o al mafioso la posibilidad de tumbar, ¿no? Pero mientras hacen la parte, digamos, más jurídica de su curso, más teórica, creo que no duermen mucho ni comen mucho, ¿no? Claro. La base en general viene de la Academia de Guardias. Lógicamente ahí ya te explican cómo funciona la jurisdicción española, ¿no? Con todos sus vacíos y todos los beneficios que le ofrece al malo. Luego, claro, por norma general la gente de UCO prácticamente sale de la academia, va a Seguridad Ciudadana y luego pasa en periodo de selección, a no ser que por lo que sea despuntes en cualquier tema más de lo normal y ya ellos te dicen, ¿quieres venir? Aún así tienes que pasar el periodo de selección. Dentro de eso es importantísimo. No es lo mismo tratar con un abogado de un delincuente común, un abogado pues eso, de baja línea, ¿no? Que incluso pues está de guardia y no tiene recursos, que tratar con abogados de grandes criminales o de políticos, que aquí muchos han coincidido. O sea, los del proceso han coincidido con ETA, abogados, esa gente, cuidado, ¿eh? Esa gente, cuidado, que sabe por dónde anda. Y va a buscar nulidades. Exactamente. Entonces, en la UCO eso está claro, pero más que nada porque el juez tampoco te va a dar lugar a opción. Aquí hemos tenido temas de Estado en los que la Guardia Civil ha estado metido, que se puede entrar en ellos, yo hablo sin complejos, desde luego, y lógicamente cualquier resquicio que le des al abogado te lo va a tumbar. Te lo va a tumbar y él sigue siendo el malo sigue siendo tan criminal como antes. Legalmente ha salido, resulta que el juez ha echado para atrás un proceso, es difícil, ¿no? Puede echar causas, pero eso hay que tener en cuenta eso y en la UCO se machaca eso. Entonces están estudiando todo esto, pero cuentas que no es que te pongas a estudiar en una biblioteca muy bonita de 9 a 12 y luego un descanso, ¿no? Que una vez que empieza el curso, las condiciones de vida del estudiante son jodidas, ¿no? No hay tiempo para estudiar, porque te están moviendo constantemente en la calle, ahora ven, haz un informe, explícame esto. Entonces, claro, en realidad la Guardia Civil es así, es un no vivir. Búscate la vida Búscate la vida, pero igual que hoy, búscate la vida, chaval, búscate la vida. Una cosa que cuentas muy interesante del curso, estamos todavía en el curso, ¿eh? Sí. Es que yo creo que el curso es importante para que la gente vea la madera cuando se habla de alguien de la UCO, de alguna gente de la UCO o de la UCO, la madera en la que hay que estar hecho para aguantar eso, ¿eh? Y aprobarlo y sacarlo. Tú dices que cuando entran en el curso les dicen, háganse con todo lo que crean que pueden necesitar. Búscate la vida. Pero para hacer el curso, ¿no? Claro. Entonces yo, entro al curso y digo, pues unas libretas, unos bolis, unos planos.
acreditaciones. Todo eso es lo que no se te ocurre, claro. Claro, no se te ocurre. Hombre, la gente viene ya, normalmente tiene referencia de otros compañeros, pero los instructores hacen que eso gire constantemente de una manera para que por muy preparado que creas que vayas, tengas que tener recursos. Pero como cosas de espía, ¿no? Exactamente. Es que en realidad son labores de investigación, de contrainvestigación, de contrainformación, que tienes que tener madera de ello. Eso muchas veces viene innato. Tú date cuenta que la UCO, cuando se empezó a formar, la gente venía de la Unidad Central de Información de USE, entonces, que era todo ETA, ¿no? Y esa gente fue un referente para los que llegaron después. No era lo mismo seguir a un etarra en años duros, no los que estuve yo, que era el más tonto del pueblo, pero claro, un tonto mata a un pueblo. Entonces eso viene de ahí. A la hora de pasarlo hoy día a la realidad, con los medios que tienen los malos, con los medios que no llega a tener la UCO, si ese hombre o esa mujer no tiene recursos suyos por genética, por forma de ser o por buscarse la vida de cualquier manera, pues no vale para la unidad. Lo mismo vale para una unidad orgánica, pero no para la UCO. Claro. Pero entonces te dicen, tiene 24 horas, ¿no? Les reúnen allí y tal, a los que han podido acceder al curso, y les dicen, tienen ustedes 24 horas para hacerse con... Y entonces, claro, hay agentes que cogen acreditaciones falsas de, no sé, de que eres inspector de las aguas de la Comunidad de Madrid, todo lo que se te ocurra, ¿no? Pero tienes que hacerlo, tienes que conseguirlo, tienes que... ¿Identidades alternativas o eso no? Sí, claro, tienes que... Igual. Ropa, una elegante, una de perroflauta, una de chándal, ¿no? Claro. Pero a su criterio cada uno. Sí, a su criterio, porque en cualquier momento te van a dar una misión... Dentro del curso. Dentro del curso. Sí. No es lo mismo también esos finales de los años 80, 90, a hoy día, que lógicamente hay más medios, pero al final el valor personal no se puede sustituir por una máquina, por muchos medios que haya. Entonces, el criterio lo eliges tú. Tienes que entrar en esta empresa, búscate la vida, no te puedes identificar como Guardia Civil, tampoco puedes cometer una ilegalidad como tal, como Guardia Civil. Eso no quiere decir que te busques la vida para engañar al de la puerta, a un portero o al que está allí de seguridad de la empresa, para entrar, para hacer una prueba. Una prueba. Vamos a poner alguna erranita, por ejemplo, ¿no? Pues, otra cosa interesante. Ya en años en los que no se hablaba públicamente tanto del tema de las mujeres, en la UCO sabían perfectamente que necesitaban agentes femeninas. Eso lo tuvieron clarísimo y decían, pero claro, si aquí no se puede conciliar la vida familiar, si no paras de trabajar, qué difícil va a ser encontrar mujeres dispuestas a no tener vida personal. Pero aparece una aspirante a la que llamamos Ranita, ¿no? Cuéntanos el caso de Ranita en el curso. Con todo lujo de detalle, o sea, las cosas que le piden hacer, cómo la tía se busca la vida. Claro. Porque luego ella va a ser instructora en el futuro. Va a formar parte de UCO y los que forman parte de la UCO, no todos, pero para darle un descanso en ese periodo tan intenso de trabajo, pues se vienen a la unidad y hacen el curso con los alumnos, con los aspirantes. Novatos. Entonces, el caso de Ranita es muy característico. A mí me hablaron varios compañeros de ella, de UCO. Tienes que contactar con ella y bueno, al final, pues muy bien. Ranita, que está operativa, pues lógicamente me cuenta sus vivencias. Y claro, es una niña, hoy día la ves y sigue siendo una niña. Entonces, ¿quién va a pensar que esa mujer es guardia civil si es una niña? Y de hecho hay temas cuando van con el beato de Liébana, ¿no? Cuando se pone enfrente de aquel señor, chica, vete al instituto, dices, también que eres guardia civil, ¿qué puede ocurrir? Y le ocurre. Esta chica tiene unos recursos que otras chicas lo mismo no tienen. Y en ese sentido, aparte de buscarse la vida, como explico ahí, cuando tiene que ir a casa de un compañero vendiendo la moto de que trabaja para la Comunidad de Madrid haciendo unas prácticas, ¿cómo accedes? ¿Cómo entras a la casa de alguien? ¿No? De un guardia civil. De un guardia civil que sabe lo que hay. Que sabe lo que hay y te va a poner todas las pegas del mundo porque esa gente encima estaba en contacto con la gente de UCO y le decían, no, la vamos a mandar ahí, pónselo lo más difícil que puedas para que se vaya, para que no haga la prueba. Porque
van recibiendo misiones. Es que en el curso van recibiendo misiones y las reciben en cualquier momento y de cualquier manera, ¿no? Entonces, de pronto, a esta ranita de pronto dicen, tienes que ir a no sé qué edificio de no sé dónde, ¿no? O sea, primero tiene que encontrar el lugar. Sí, pero ella primero tiene que averiguar dónde tiene que ir, porque ni le dicen eso, ¿no? Bueno, antes tiene que ir a otro edificio a recoger un sobre. Es de película. Claro, es como una pista de rastreo nivel... Que la están controlando, porque eso está enfrente de Guzmán el Bueno, o sea, sí, siempre hay del parque. Y claro, los instructores la ven, a ver cómo lo coge, a ver cuándo lee ese sobre, que eso tú lo coges, lo escondes, te vas a un sitio donde nadie te vea, porque claro, a esas horas... y luego ahí hay unas instrucciones, tiene que ir a otro sitio que son dependencias oficiales que no parecen oficiales. Claro, ya va pensando, joder, ahora hay un guardia de puertas de seguridad, ¿cómo me meto yo ahí? Si no le puedo decir que soy guardia, sin identificarme. Y bueno, va sorteando todo. Tiene que ir buscándose la vida, inventarse cosas, a pata, labia. Eso es, gastándose dinero de su bolsillo. Se consigue meter en la casa del guardia civil, porque su misión creo que era, tienes que averiguar toda la información que puedas sobre una familia que vive ahí. ¿No? Claro. Datos de la casa, las habitaciones. Y a la tía se le ocurre decir que está haciendo una encuesta. Eso es. Y lleva los papeles de la encuesta. Que hacen ellos también. Claro, que lo ha tenido que hacer ella en previsión de que un día le pudiera servir. Exactamente. Bueno, esto es una persona fuera de serie. Sí, sin duda. Como toda la gente de la UCO, porque pasar esos filtros, ¿comprendes? Pasar esos filtros para llegar a ser Guardia Civil de la UCO, pues tiene unos requisitos que no tienes en el curso de Policía Judicial, porque es muy diferente, y son policías judiciales, pero elevado a una unidad especial de investigación. Es gracioso porque también les quitan la vergüenza a hostias, ¿eh? Tienen que hacer cosas ridículas también durante el curso, ¿no? Claro. Por ejemplo. Claro. Pues tú imagínate que tú has entrado en el curso, que no terminan de verte lo suficientemente suelto y vas por la calle, ¿no? por la calle Alcalá, y te dicen, te vas a venir conmigo para someterte a otras pruebas y ver en realidad si estás a la altura o no. Súbete a la cabina de teléfono, súbete a una cabina de teléfono y ponte a cantar. Y se tiene que subir y tiene que cantar, ¿no? O vete al metro y ponte a cantar aquí. Venga, antes de salir, tráete una gorrilla hoy, que te va a venir bien. Una gorra, o la tienes o no la tienes. Y si no la tienes, búscate la vida. Sales, la compras, vas al metro. Venga, canta aquí para todo el mundo. Los instructores se van a otro lado, pero canta un rato. Canta de Manolo Escobar y tienes que cantar. Claro, el que se corta, el que no lo hace, yo por esto no paso tal, pues ya sabes lo que hay. Puerta. ¿Por qué? Porque son pruebas aparte, ¿no? Cuando un compañero es solvente en ese sentido, tiene recursos, el tío tiene labia, ¿no? Como el tema del infiltrado, por ejemplo, fuera de serie en ese sentido, pues va sobrado a todos los sitios. Entonces un tío que vale, a no ser que se pase de frenada y no haya que aceptarlo porque se pasa de frenada. En el caso de Ranita, pues es una chica que vale para todo, se adapta a una oficina y se adapta a la calle, y se adapta a ser instructora dura. Es la que se mete en una secta, ¿no? Esa es otra. Ah, bueno. Pero que en el propio curso claro. Te pueden infiltrar en una secta de verdad. Sí. Y o entras, o quizá no... Bueno, si no pasas por una prueba, seguramente o te penalizan o te largan. Si no pasas por una y luego te ponen a prueba de estas maneras, siendo chica o chico, pues entonces ya te van a largar. Porque también de las pruebas que están haciendo los aspirantes, la UCO saca información, porque ellos tienen que hacer informes. Bueno, para que se haga la gente a la idea, imaginaos que ahora terminamos esta entrevista de pronto, pero os decimos que tenéis que decirnos exactamente cómo íbamos vestidos, a qué lado estaba el micrófono, si llevaba reloj, si no. Las sesiones de cine. Claro. Los tienen sin dormir, con un sueño que te mueres, una carga de trabajo descomunal en las pruebas, y entonces dicen, cineclub, cualquiera diría, qué alegría, pero... Pero claro, una temperatura idónea, un clima cálido después de no dormir, y te sientas a ver una película en la cual... Sí, que te ofrecen un folio y un boli para apuntar, pero luego no te van a dejar ver nada de eso. Y de esa película, ¿no? De esa película, que claro, emitirán hoy una, mañana otra, pues te van a pedir lo que acabas de decir. ¿De qué color tenía el reloj? O los ojos. O ¿qué tenía característico el actor principal? ¿O qué vehículos llevaba?
o por qué calles, por qué ciudades andaban. Entonces, claro, eso es capacidad de retención. Un guardia civil de la UCO, igual que uno del CNI, tiene que tener una mente, no como la mía, desde luego. Tiene que retener una esponja mucho. Exacto. Capaz de volcar en un informe hasta el más mínimo e intrascendente de los detalles. Es que todo esto que estamos hablando de las pruebas de acceso nos permite, o permite a la gente que nos esté viendo, entender mejor por qué los informes de la UCO son tan importantes. Y cuán en serio hay que tomarse los informes de la UCO. Porque a veces dicen, es un informe de la UCO, ¿no? Como si fuera... No quiere decir nada, me limpio el culo con el informe de la UCO. Pero es que lo está haciendo esta gente, ¿no? Y los jueces lo miran con lupa, ¿eh? De eso sabemos algunos que hemos estado en Policía Judicial que no tiene nada que ver con UCO, porque claro, los casos, imaginaos la magnitud que tienen los de UCO, pero esos informes son vitales porque hay que hacerlos de todo. Se hacen en Policía Judicial normal, en un EDOA, ya no digo en UCO. En UCO para atar lo que ve un compañero, lo que ve otro, lo que ve otro, lo que escuchan, lo que graban, que luego el jefe de equipo lo analiza, lo unen todo, ¿no? Y se lo llevan después con unas diligencias al juez, hombre, puede haber errores, porque todos cometemos errores, pero son errores que seguramente para la causa judicial no tengan peso, y pocos errores, o ninguno, ¿no? Luego, lógicamente, la prensa, sobre todo la prensa que está a favor de o pagada por quien todos sabemos, pues hace sus cosas ahí, pero eso es vital. El informe en la UCO es vital, todos los informes, de todo lo que hagas. Y luego, pues, por norma general, lo que hay que analizar es desde que se fundó la UCO hasta hoy, dónde ha estado, qué ha hecho, esa hemeroteca que a algunos les duele tanto, porque es evidente que bueno, pues hay un camino arduo, pero las sentencias están ahí, ¿eh? Luego, los políticos quizás hagan una amnistía o hagan un indulto, pero cuando un juez condena, y determinados jueces de los que habla ahí, no del juez Garzón, que será un chapuza, no porque yo lo diga, porque me lo han contado ellos. Bueren, por ejemplo, que era un tío que miraba todo con lupa, sí. Otros de los que se habla, es impresionante. Y van a condicionar al malo, lógicamente, pero a ti también, si metes la pata, al jefe o al que lo haya hecho. Lo van a llamar a capítulo a él. A ver, explíqueme esto. Eso es muy importante. Bueno, entonces parece que ya vamos a pasar las pruebas de acceso, el curso termina, nos han pedido que nos vistamos con la ropa más elegante, ¿no? Va a ser la cena de graduación. La que hay en todos los cursos, la que hay en todos los cursos, claro. Con alegría. Y esa cena, pues lo mismo, ese día, ¿no? Pero ocurre seguramente en todos los cursos y engañan a todos los aspirantes. Porque es muy difícil, claro. Que por fin, venga, me pongo el smoking claro, que tengo aquí. El smoking, bien perfumados. Oye, Sí. Es la corbata que hay que traer porque puede ser utilizada. A las 9, a la hora de cenar, nos han citado, qué bien, vamos. Eso es, sí, sí. Todos ahí con la mosca, pero ya parece que sí, que parece que hoy ya sí, hoy ya, aparte que hoy es jueves, mañana ya Claro, viernes. porque no saben cuándo acaba el curso. Claro, O sea que... claro. Y ocurre lo que ocurre, eso se heredó de la unidad de servicios especiales. Y claro, te ves tirado en un paraje. O sea, que te quitan la ropa y todo. Te quitan la ropa, te quitan todo, la documentación, por supuesto el arma, todo. Te vistes otra vez sin nada y te abandonan donde sea. Claro, si te para la policía, te van a echar del curso. Si te para la Guardia Civil, te van a echar del curso porque, en el sentido de que usted sin documentación, ¿dónde va? Por norma general, o si te paran y te preguntan, No, te echan en medio del campo con tu traje elegante, claro. sin cartera, sin móvil, sin dinero, sin nada. Y tienes que llegar hasta Madrid otra vez sin que te vea la policía, sin que te pare la poli o la Guardia Civil. O los instructores, que están ahí al acecho. Están vigilando. Exactamente, es de película, pero es así. Luego entre medias te van metiendo un sobre, una prueba, una llamada, a ver de dónde sacas ese dinero, como se le busca la vida a Tito en este caso. Sí, que dice que el tío se inventa... Bueno, es que mola contarlo. Para que se vea la capacidad. Claro, está en traje, en Buitrago de Lozoya, no sé dónde, por ahí en medio del campo, y el tío dice que es que está de despedida de soltero y que le han abandonado ahí sus colegas y consigue volver hasta Madrid. Bueno, entonces ya por fin, ahora sí, estás dentro de la UCO. Enhorabuena. Sueldazo, horas para dormir, conciliación familiar, a tomar por culo, todo eso nada, ¿no? No, eso no existe. Es imposible, ¿no? La cosa avanza. La Guardia Civil
no termina de tener lo que quiere, y en este caso la UCO no lo puede tener, porque ¿cómo se da continuidad a una investigación si no tienes una servidumbre adecuada para... Hay varios equipos que lógicamente esa información que van adquiriendo, van captando del malo, pues hay que unirla con esos informes para hacer unas diligencias potentes, pero claro, ¿eso qué conlleva? Pues muchos días fuera de casa, viajes, ¿no? Hoy día ya los vehículos pues son asequibles, ¿no? Que también no los eligen los de la UCO, ni siquiera, bueno, los eligen los de arriba. ¿Cómo llegas al malo? Pues echando muchas horas, las horas que hagan falta. Si no se duerme, pues no se duerme. ¿Cómo se recuperan esas horas? El sueldo aquí es irrisorio, ¿no? Eso ya es evidente y yo creo que toda España lo sabe, que la Guardia Civil es pobre porque algunos quieren, desde luego. No hay nada. Entonces, lo lógico y lo normal es que la gente que llegase a la UCO dijera, bueno, voy a hacer lo que pueda en un tiempo y me voy, porque me voy a vivir mejor a otra unidad. Pero aquí lo que se elige en ese periodo de formación no solo es buscarte la vida, es también gente leal y gente sacrificada, ¿no? Y algunos se enganchan de tal manera que no forman una familia en su vida o la forman y la desforman, porque esto es así. Es muy dura, la vida de la investigación es muy dura, del investigador. Es muy dura y es muy difícil dar continuidad durante muchos años en esa especialidad por lo que decimos, porque es que no tienes vida. Entonces, un agente que ha hecho ese inmenso esfuerzo para pasar ese curso inhumano, no lo hace movido por el dinero, hemos dicho, porque el sueldo, el plus, no sé cómo se llama, el complemento... Sí, el complemento de especialidades. De 2.000 euros que cobra el Guardia Civil a 2.400 que a lo mejor cobra el que está dentro de una unidad. Sí. O sea, 2.400 pavos al mes. Sí. Hombre, lo bueno que como no tienes vida, tampoco te lo vas a poder gastar en nada, ¿no? Bueno, y es que las dietas que te pagan no te dan la dieta que te pagan diaria no te da no cubres desayuno, comida y cena. No lo cubres, te tienes que buscar la vida mucho. Lo suyo es desayunar potente donde puedas, porque lo mismo no comes, porque estás detrás de algún malo, del tipo que sea. Y luego el hotel, pues lógicamente tienes que buscar sitios, te das cuenta de lo que ha subido todo en España en los últimos años. En los hoteles, pues ellos ya saben dónde moverse, qué precios tienen. Otra de las servidumbres que va a tener el agente de la UCO es que, claro, de su trabajo no puede hablar. En caso de que haya conseguido casarse y mantener la relación con el cónyuge, ¿no? Hombre-mujer según, o tener hijos y verlos poco, pero que no le echen a patadas de casa, que es lo más que me imagino normal. que pasa. Sí. Hay un alto... La UCO rompe familias, ¿no? Sí. La Guardia Civil en general y la UCO en este caso más. Claro. Pero es que no va a poder hablar de nada con nadie. O sea, en un juicio, lo que tú le cuentas a tu pareja queda protegido por el secreto. Se supone que es sagrado lo que en un matrimonio, que la información en un matrimonio corre, pero la gente de la UCO o la agente de la UCO no va a poder hacer eso. No debe y no lo hace. De hecho, cuando ya publiqué y he hablado con mujeres de compañeros que me fueron a la feria del libro, casi les abroncaban allí, delante mío. No le he visto el pelo, ni sé nada, y ahora, a raíz del libro, pues me estoy enterando de muchas cosas. De Solís, por ejemplo, el de medios técnicos, es un bombazo ese hombre. De temas técnicos, fíjate, los fregados en los que ha estado, y la mujer, pero enfadada, ¿no? Yo, bueno, relájate, mujer. O la mujer de París, o la mujer de quien falleció, la mujer y tal, la pobre. Pero en general, las mujeres de la UCO... Las mujeres de la UCO son las esposas de los agentes, no las mujeres que trabajan en la UCO. Exacto, sí, bien los cónyuges de la UCO. Los cónyuges o las parejas o los maridos, pues no. Es que ¿sabes lo que pasa? Que, mira, yo me acuerdo cuando el tema de ETA, por ejemplo, el orden era muy cerrado, ¿no? En Chaurrondo, pues allí había un bar y el de información no podía llegar allí y contar determinadas cosas al guardia de seguridad ciudadana, al de fiscal, porque lo mismo él largaba a su mujer, la mujer se iba de compras, se lo largaba a una amiga y al final lo mismo llegaba a oídos del malo, del Borroca, del Batasuno o del Etarra. En este caso puede ocurrir igual. Entonces, dentro del periodo de selección ya te explican bien claro que lo que se haga en la UCO se queda en la UCO. ¿Quién lo tiene que saber? El juez. Claro, esto también es un problema dentro de que en la Guardia Civil
también hay gente que pregunta. Hay algo que me fascina muchísimo de aquí, que aparte de que son como fantasmas, que pasan casi a vivir en la clandestinidad de alguna manera, al menos durante los periodos de seguimiento, o los que están en esta unidad que es más de ir a espiar a los delincuentes y tal, es que parece que son ellos los delincuentes, porque parece que vivan fuera de la sociedad, ¿no? Claro. Pero otra de las cosas en relación con esto, que me fascina de esta gente que tenemos aquí sirviendo a España, es... ¿cómo decirlo? Parece, es que quiero decirlo de manera sutil, pero parece que en cierta manera también se les adiestra para no fiarse ni de sus superiores. O sea... Sí, sí, pero tiene su lógica. Tiene su lógica. Hombre, vamos a ver, cuando los jefes de la UCO, de departamentos, no el jefe de la UCO... No, digo por arriba. Sí. Exactamente. Lo de UCO se queda en UCO. Si alguien tiene que dar explicaciones a alguien, el coronel en este caso, o un teniente coronel, que pasaría por el coronel, lógicamente, ahí no hay fisuras, ¿no? No las hay. Ha habido jefes en la UCO en que se les puede reprochar, ¿no? Por lo que me comentan los compañeros, sobre todo los mayores. Lo que pasa es que de ahí en adelante, volvemos a lo de antes, de ahí en adelante ya es... ¿Qué jefe con un criterio de lealtad le pide determinadas explicaciones al jefe de la UCO? Con un criterio de lealtad. No debería. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque lo que hace la UCO, otra cosa es que hagas una operación a gran escala de narcotráfico y le tengas que dar novedades, ¿no? Novedades. Pero no explicarle determinadas puntualizaciones que pueden llegar no a través de tu boca a él, pero a través de él lo mismo llegan a un político, que es lo que ha ocurrido, o a la directora general, que es lo que buscaban. Entonces eso, el jefe de la UCO, cuando es elegido como jefe, no te creas tú que los generales dan puntadas sin hilo, ¿eh? Cuando eligen al jefe de la UCO, todos, no un general o dos en concreto, cuando elevan esa propuesta es porque saben que ese hombre tiene que estar en la UCO. Cuando eligieron al teniente coronel Balas o a otros, ¿no? Balas, claro, lógicamente no ha pasado por su pasado, que Balas estuvo en ETA, ha tenido destinos, yo coincido con él en varios destinos, y ya ves que ese tipo tiene una madera diferente, y es elegido para eso porque es diferente a los demás. Aquí hay gente para todo. Entonces, dentro de eso, como bien dices, pues tiene que haber hay una barrera ahí, ¿no? ¿Qué directora general pregunta al DAO? Oye, mira a ver qué están haciendo. Eso ya es una falta de lealtad. El solo preguntar, ¿no? Por lo cual, mira, me viene a la mente, supongo a todo el mundo, esta escena, cuando Balas va a registrar o a interrogar. Bueno, va a la dirección general a hacer determinadas cuestiones, tomas manifestaciones que le ordena el juez Pedraz. Bueno, pero que... En un auto. Si pensásemos en las jerarquías, eso sería una insubordinación. Hombre, en toda regla. Pero pensando en que el de la UCO solo obedece al juez y a la ley, exacto, es un acto de lealtad. Claro. ¿Cómo pudo ser eso para Balas? Bueno, con la personalidad que tiene ese hombre, bueno, ponte en su lugar. Tú ponte en tu lugar. Es que a mí me impresionó mucho lo de ir a pedirle cuentas al superior. A un teniente general o a un general de división. Que eso la gente no lo ha valorado, ¿no? Lo hablamos aquí y quiero que la gente que tiene la gente normal, ¿no? Que un teniente coronel tenga que tomarle manifestación a un teniente general. A un teniente general, a un general, cuidado. Te tienes que cuadrar. Que un general, un general tiene que estar en su sitio. Y de hecho están, casi, muchos, la mayoría. Pues yo no me quiero poner en el lugar de Balas, pero vamos, igual que otros jefes, está capacitado y de hecho fue y hizo lo que tenía que hacer y lo volverá. Y si tiene que volver a hacerlo, vamos, que la sociedad tenga claro que lo hará. Pero por el bien de España, por el bien de los ciudadanos, por el bien de una investigación que se está haciendo que es ya, yo no sé a qué nivel estamos, viendo todo lo que ocurre. Estamos pasando un poco a casos de actualidad, pero no puedo evitar preguntarte. Ni la cloaca, ni la directora de la Guardia Civil, ni quien se haya dejado
no sé, encariñar por ellos dentro de ya de la jerarquía del mando. Parece que sepan con quién estaban jugando, ¿no? O con qué estaban jugando. Se han creído intocables. Desde arriba, desde el presidente del gobierno, para abajo, metiendo a su mujer, se han creído intocables. Porque lo han querido politizar todo. El Poder Judicial, los fiscales, la policía, la Guardia Civil. Si nos vamos a otro tipo de instituciones, hay que hacer un balance de lo que está ocurriendo. Lo han querido todo politizar, pero no por un bien general, porque los políticos, el mundo sin políticos sería inviable, sin políticos normales. Pero claro, cuando quieres politizarlo todo a tu manera para que los ciudadanos se crean que hacer ese tipo de cuestiones, que son cuestiones criminales, pasen por política, como está haciendo el PNV, que es otro melón, ¿no? No, esto es lo de siempre. No. El dinero es público, no es lo de siempre. El dinero es de los vascos, en este caso, que bueno, que pagamos todos los españoles, que su hacienda es suya, pero lo pagamos todos, que eso es muy cómodo. En este caso, no es por el bien general, es por el bien del partido o el bien particular de determinados políticos. Yo creo que es más a nivel partido, ¿no? Lo tengo claro, supuestamente, pero bueno, que se llegará a ello, vamos, estoy seguro. Y luego hay una cosa que la gente no valora tampoco. ¿Cuántos directores generales ha tenido la Policía Nacional o DAOs ha tenido la Policía Nacional desde que llegó este gobierno? Uno y uno. Hace poco la han destituido por la movida esta supuesta, ¿no? ¿Cuántos ha tenido la Guardia Civil desde que llegó este gobierno? Azón, que fue un buen director general, juez, que no quiso entrar, te digo con conocimiento de causa, no quiso entrar en este tipo de cuestiones. Y a partir de ahí han entrado, claro, tenían cosas que tapar, los han largado, ha llegado otro, María Gámez, Leandro Marcos, la que tenemos ahora, se fue, vino, han moldeado, supuestamente han moldeado lo que querían para que su estructura fuera, que tuviera filtros, ¿no? Que les llegase todo. Y al final yo creo que han encontrado lo que querían, perdona. Estamos saliendo un poco de la UCO en concreto, pero yo es que a la Guardia Civil está bajo ataque, Si quieres, para que la gente se entere, ¿qué cojones pasó con Pérez de los Cobos? Pues Pérez de los Cobos lo que hizo fue precisamente decirle al ministro, hable usted con el juez. Yo no voy a manipular el informe de mis hombres, porque es un informe, los famosos informes. Pero cuéntalo como si la gente no supiera. ¿Qué informe? Pues hubo un proceso en Cataluña, ¿no? Que lógicamente nombran a un señor para que controle entre lo que es la Guardia Civil o nivel policial y los políticos. Y lógicamente ahí ocurren cosas de las cuales Pérez de los Cobos, el coronel, tiene que dar novedades a un juez, no al ministro. No al ministro. ¿Por qué? Porque no. Usted es ministro, usted fue juez. Y como juez debe saber que yo, como coronel, en su caso, solo doy novedades al juez. Si usted quiere, volvemos a hablar antes, si usted quiere novedades, pídaselas al juez y el juez le va a decir, no, hombre, yo a usted le daré novedades cuando tenga que dar... Bueno, yo no le voy a dar novedades a usted, por muy ministro que sea, ni al secretario de Estado ni a usted. Entonces, ese fue el primer punto. Luego, el tema de la manifestación aquí en Madrid, igual. Ocurrió que querían que manipulase aquellos informes de la manifestación a favor de la mujer cuando el COVID estaba matando a gran escala. Claro, el Pérez de los Cobos, el coronel, hizo lo mismo. No, yo le doy novedades a la jueza en este caso. No, ¿eso qué hizo? Que la lealtad estuviera por encima de todo y que su carrera se acabase cuando era un hombre con curso de Estado Mayor, promocionado para llegar a general. Y creo que además dentro del cuerpo tenía una admiración absoluta de... Sí, era un hombre... que era uno de los más queridos dentro de... Sí. Muy severo, muy militar, muy respetado, lógicamente, muy respetado porque era un hombre justo, pero bueno, Pérez de los Cobos es un caso. ¿Y qué ha pasado con Corby? Con Corby pasó algo parecido. Lógicamente, cuando no te adaptas, cuando tú le debes explicaciones a un juez, no a un ministro, pues el ministro ¿qué hace? Intenta poner ahí a quien le dé novedades, a quien le filtre. El PP ya lo hizo en su día, y le salió mal. Bueno, el resultado está ahí. Los que dicen que solo la UCO investiga a la izquierda, bueno, pues que hagan un poco de hemeroteca, ¿no?
porque vamos, ha sido brutal, ¿no? La moción de censura viene por lo que viene, de Rajoy. Entonces, en ese caso, no solo han purgado a Corbí, a Pérez de los Cobos, ha habido muchos coroneles que han sido purgados, que no se conocen, por temas menores, por ser leales. Entonces, lo que hace el ministro es intentar rodearse de quien él cree que le va a dar lo que quiere, y se ha equivocado. Se ha equivocado de lleno, con la Guardia Civil se ha equivocado, y el tema lo estamos viendo ahora. Bueno, vamos a volver a la UCO porque estamos hablando de los políticos y tal, pero todo el mundo se acuerda de un niño que se llamaba Gabriel y de una señora que lloraba mucho en la tele y que estaba en primera línea intentando ayudar al padre, su pareja. ¿Cómo es el trabajo de la UCO con este o con cualquier otro asesinato de estos así como de serie de Netflix? O sea, sí, cualquiera de los casos que lleva la UCO se podría hacer una serie, bien hecha, ¿eh? Lo que hemos visto por ahí, la verdad, como decían mis compañeros, oye, menos mal que has escrito el libro para identificarnos. Y es verdad, y a mí eso es lo que más me llena. Entonces, cuando la UCO, hay que tener en cuenta una cosa muy importante, ¿eh, Juan? Importantísima, una unidad orgánica de policía judicial no llega. ¿Por qué? Porque hoy tiene un homicidio, mañana se le junta otro, pasa otro, los equipos son limitadísimos. No se ha reaccionado políticamente desde hace muchos años a que la Guardia Civil tenga una plantilla acorde a lo que vivimos, ni la policía. Han cebado a los Mossos, han cebado a la Archaña, venga dinero, en vez de dar medios a la Guardia Civil y a la policía porque trabajan de manera nacional o global incluso, ¿no? A nivel mundial. Entonces, esas carencias hacen que una unidad orgánica de policía judicial no llegue a todo, no llegue. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un caso es mediático o asesinatos en serie, ya sabes, ¿quién puede ir? ¿Quién debe ir? La UCO. ¿Por qué? Porque se va a centrar en un crimen concreto durante determinado tiempo para intentar esclarecerlo, como ocurrió con el pececito, ¿no? Que fue en 12 días en lo que se cercó en este caso a la compañera sentimental de su padre. Otros casos de hace muchos años, muy mediáticos, con los cuales yo creo que se hizo la telebasura, ¿no? Pero vuelvo a que la UCO en ese sentido se centra de lleno, con un equipo de lleno, con gente que tú ya conoces ahí, gente muy formada, espectacularmente formada a nivel académico, pero sobre todo en la calle. Pues yo puedo estar diplomado, criminología, criminólogo, lo que tú quieras, pero si no tienes calle, ¿de qué te sirve? Pues la UCO actúa ahí. Pero claro, se mete en un pueblo, hemos visto el tema de Francisca Cadenas en Hornachos. ¿Qué hace la UCO ahí? Pues meterse de lleno ya para intentar esclarecer algo que era a grandes voces pues un fracaso policial, ¿no? En caso de no poder detener a los culpables. Y al final, con medios de todo tipo y sobre todo cercando a los criminales, con medios técnicos, con presencia, con prensa. La prensa es muy importante ahí, porque claro, mueven el avispero y ellos se sienten arrinconados. Y eso a veces se hace a hecho, ¿eh? Se hace a hecho. Los medios, la UCO tiene medios para eso, la Guardia Civil tiene medios. Y al final cantan, hablan, como ocurrió también en Jaén con el tema de los temporeros, que se ha detenido al final porque habla, y un juez valiente sobre todo dice, os autorizo, eso es muy importante, los jueces, como decimos, están ahí. Y dice, no, os autorizo a esto, y al otro, porque esto hay que esclarecerlo. Para que se vea cómo trabajan. Hay un caso en el que el juez autoriza sacar a un tipo que está en la cárcel por temas de narcotráfico porque a la manera de una aldama, sí, efectivamente, decide cantar. Claro. Y entonces lo que hay que hacer es muy complicado porque, claro, hay que sacar a este tío de la cárcel sin que les entere la mafia. Claro. Ir con 2 agentes de la UCO, todo de paisano, en su compañía, para Galicia. Y dormir en la misma cama los 3. Dormir claro, todo lo que cuentas con las esposas, los 3 en la cama, pero que tiene que ir con 2 guardias civiles de paisano y de la UCO y secretos y tal, pero que tiene que ir al avispero a empezar a chivarse de toda la organización, ¿no? Claro. Deleítanos un poco con esta aventura en concreto, por ejemplo. Cuando un juez está por la labor, lógicamente al malo hay que darle unos beneficios, ¿no? No como han hecho con los etarras, desde luego, gratis, venga, a la calle. No, en este caso él, como aldama, se presta a hablar y lógicamente un juez y un fiscal lo tienen en cuenta y pues hay que sacarlo de la cárcel
¿no? Hay que ir a la cárcel, que el director de ese centro penitenciario tampoco sepa mucho porque quizá lo filtre o algún funcionario, ¿no? Este señor se viene, ¿pero a qué? Bueno, pues eso son cosas internas nuestras, ya son barreras que hay que torear. Sí, pero que hasta con el director de la cárcel. Claro, claro. Es que el director de la cárcel puede filtrar que ese señor que ha sido el testaferro de un narcotraficante muy importante ha salido con 2 señores que no se sabe que son de la UCO, de paisano, que son guardias civiles, ¿no? Si eso se filtra, ¿qué va a durar el malo que se hace bueno durante un tiempo, ¿no? Se lo cepillan en un... Pues seguramente. Luego, súbete en el coche con él y de una manera legal, autorizada por un juez siempre, pues incluso graba lo que dice para luego atarlo todo, ¿no? Vete con él desde una prisión en Murcia hasta Galicia, haciendo escala, lógicamente durmiendo en la misma habitación, que claro, ya el del hotel tiene que saber, no tiene que saber por qué 3 señores duermen en una habitación. Diría, estos que son 3 frikis de la vida, ¿no? Claro, ahí se apoyan en Kini, otra leyenda. Luego partes a Galicia, búscate la vida allí en otro hotel, claro, pide una habitación, una doble y una, para que eso cuadre de alguna manera al del hotel, que los de los hoteles son informadores al final. Hay que jugar con muchas cosas para que no llegue a los malos. Y luego ya ese señor, día a día, te va diciendo, pues mira, aquí tiene la casa, ese taller es donde mueven el tema, o incluso es donde cocinan, cocina me refiero donde hacen esas mezclas con la coca, la cafeína, toda esa mezcla para que se pueda consumir o sea, se corte y sea de más ganancias, todo. O sea, el coche, a qué bar va, a dónde se mueve, quiénes son sus contactos, todo eso lo larga el testaferro, pero del malo que está por encima de él. Y tú tienes que ir con él para que lo puntee y hagas un croquis y hagas informes de todo para que luego vaya un equipo de seguimientos, ¿no? Y se pueda dar un golpe certero a una organización a gran nivel. Pero claro, la gente no conoce esto, no conoce que luego los que están, los del equipo de seguimiento, los del EVA entonces o el GOVA después, tienen que hacer en pueblos pequeños, tienen que pasar también desapercibidos para poder atar todo eso y luego dar el golpe famoso que no se pudo dar, porque ese confidente, lógicamente, juega sus cartas y dice, va, me cansé de la policía porque no me trataron bien y el juez, y ahora me voy con la Guardia Civil y luego a esto le doy lo que a mí me da la gana y al final pues no lo hago. Es terrible, pero al final acaban cayendo, bien porque la policía les mete mano, o la Guardia Civil en este caso. Parece novela, pero es que me quedo muy corto porque no puedes llegar a todo. Hay situaciones en las que los agentes de la UCO se juegan claramente la vida también. Sí, lógicamente. Date cuenta que hay malos y malos. No es lo mismo perseguir a un político que te puede matar civilmente que matar a un señor o tratar con Fuentes que, igual que cuento cómo han liquidado a Fuentes, te pueden liquidar a ti porque sabes que eres Guardia Civil o porque se creen que eres uno de otra organización. Entonces, hay que jugar con eso. Entonces, se juega la vida constantemente. España, de momento, no es un narcoestado, aunque haya zonas muy calientes. No ha ocurrido, en ese sentido, sí que ha ocurrido otro tipo de enfrentamientos en los cuales, bueno, pues es factible que pueda haber un enfrentamiento como tal, ¿no? Que para eso están otro tipo de unidades. Pero sí puede ocurrir que, lógicamente, en cualquier momento, pues un malo te detecte y creas que es malo o creas que es Guardia Civil, con todas las mafias que hemos recibido aquí en los últimos 20 años, que te limpien el forro. Puede ocurrir, pero bueno. Las fuentes hay que protegerlas muy bien porque sí que las fuentes sí que se juegan la vida, vamos, una vez que empiezas a cantar. Se juegan la vida y te pueden vender a ti también. Te pueden vender a ti, claro. Entonces, ahí el periodo de formación y esa experiencia que te da la UCO o otras unidades como los EDOA, pues te tienen que dar unas tablas en la calle para saber convivir en cualquier medio. No es lo mismo trabajar allí, como trabajamos nosotros, detrás de malos narcotraficantes o traficantes, teniendo a ETA también por detrás, adaptarte a ello, que bajar al estrecho que tienes a los narcos, a todo el entramado de los narcos, a otros grupos de narcos que están en contra de ellos y lo que digo, te pueden confundir con uno de la otra facción. Te pueden calar a ti y te pegan 2 tiros.
O como ocurrió el otro día, ¿no? Que va un Edo a interceptar una entrada y se lía a tiros allí con un AK-47, que se ven las imágenes en el coche, que vamos, el tío agrupó ahí. Eso lo podemos hacer, lo que tenemos una formación específica, pero el que hizo eso sabía lo que hacía, ¿eh? O sea que es muy complejo, y eso te lo da la formación, te lo da la calle. El curso te da, la selección te lo da, eres idóneo, pero hay que ir a la calle y estar ahí. Y mucho más difícil, aparte, todo esto pues sí que es lo más peliculero, pero el trabajo de intelectual, o sea, toda la gente que es experta en cuentas, offshore, criptomonedas, toda la parte... O sea, que ahí hay gente trabajando con los ordenadores, porque claro, tú lo cuentas muy bien, ¿no? Como de la época de Roldán, pues la corrupción sonaba muy espectacular porque eran millones de pesetas. Claro. Y eran 1.000 millones de pesetas, pero es que haces al cambio y la corrupción de ahora, no solo la corrupción, sino lo que mueve una mafia, cómo se mueve el dinero. Claro, más difícil que encontrar al asesino es encontrar la pistola, es encontrar... Que ahora, de hecho, se defiende mucho y dicen, ¿dónde está la pistola? ¿No? Los políticos, ¿dónde está la pistola? Si no se encuentra el dinero. Ya. Toda esta parte, ¿cómo la hacen? Pues, mira, hace poco en la feria fue a verme un pavo, pendientes, unas pintas, preguntándome la UCO, digo, bueno, yo le explico al que venía, y luego ya al terminar me dice, bueno, yo estoy en blanqueo de capital. ¿Sabes? Y yo ahí... Digo, Era un perro flauta. Solo me da ganas de decirle, pues identifícate, macho, porque... Pero bueno, venía con otra compañera de UCO, ¿Sí? Y estuvimos hablando luego un rato, oye, pues, tal y cual. Pues es muy complejo. Pero de hecho, mira, cuando estás... Hoy día los chavales que están en la academia, ya va la UCO allí o gente de UCO a controlar al que puede estar en telemáticos porque el tío es una rata de informática que controla más de la cuenta, o incluso alguien que ha sido muy malo, que se detuvo en su día con una operación de telemáticos, pues la UCO, claro, le ofreció, oye... Claro, el típico hacker que... Claro, sí, sí. Es un tío que está por encima de lo normal. Yo he tenido compañeros en policía judicial, que alguno ha terminado en UCO, que eran verdaderas máquinas. Porque yo diría, pero macho, ¿cómo puedes llegar, ¿cómo puedes llegar a esto? Yo estaba en la calle, y en la calle pues, yo me desenvuelvo como Dios. Pero él dentro, sin salir de su ratonera, era una bomba. Pues claro, esa gente, muchos no se iban a la UCO. ¿Por qué? Porque cobraban menos incluso, ¿entiendes? Preferían estar donde estaban, en su casa, haciendo este tipo de cosas, porque claro, cobran lo mismo en Madrid, pero vive en Madrid. Pues ya te digo, hay gente que entra en el cuerpo que son máquinas en el sentido de moverse delante de un ordenador, de saber desencriptar, de saber buscar todo lo relacionado con la informática, que son súper útiles, pero claro, hay que convencerlos para que vayan a la UCO, para que estén aquí con temas globales, ¿no? A nivel internacional, lógico. Y dentro de eso, pues de todo, hay gente que conduce de lujo, hay gente que es un cúmulo de muchas cosas y tienes que tenerlo, si no, no sirves para la UCO, te tienes que quedar... bueno, hay gente en policía judicial que es súper útil, pero no quiere ir a la UCO, por la forma de vida, por esa dependencia, esa servidumbre, por muchas cuestiones. Entonces, a la UCO yo creo que van los mejores, teniendo en cuenta que hay gente muy buena también en otras unidades. Has mencionado así de pasada Oconsur, y que era otra unidad de élite que funciona muy bien en la lucha contra el narcotráfico en el Estrecho y que dejó de existir. ¿Tú tienes alguna explicación? Bueno, supuestas explicaciones que por supuesto voy a dar, pero eso nadie se explica por qué se hizo, ¿no? Ni jueces, ni fiscales que estaban allí persiguiendo el narcotráfico. Por supuesto la Guardia Civil no lo entiende. Los que hemos estado allí trabajando en primera línea y hemos hecho un libro con gente del Oconsur y hemos hablado con muchos de ellos, con muchos compartí primera línea contra ETA, claro, son fuentes directas, dicen, es incomprensible, pero cuando el 10% del Producto Interior Bruto de Marruecos es derivado del cultivo, del cultivo, de la elaboración, de la transformación de todos los derivados del cannabis para exportarlo a todo el mundo, porque Marruecos en un 100%, o sea, es el mayor productor mundial de hachís, ¿no?
Pues ¿cómo se puede entender eso? Cuando el OCONSUR hizo en apenas 2 años que se replegaran los narcos, que no fueran capaces de arrimarse a más de 10 millas de la costa. Entonces, es incomprensible, ¿no? Que una unidad formada, estructurada allí, con gente de allí, que económicamente es muy asequible, que está dando unos resultados brutales, ¿no? En cantidades, que hace que se repliegue el narco. ¿Quién asimila que lo desestructuren? Dicen, no, es que el jefe, que es totalmente falso, estaba corrupto. No, el jefe no estaba corrupto. Si se hubiera estado corrupto, le hubiera pasado como al comandante del caso Delphi. De un día para otro, aire, y viene otro jefe y se hace cargo de la unidad, ¿no? Es lo normal. Los compañeros trabajaban como animales también. O sea, es incomprensible. Y de hecho, cuando se desestructura con las cifras que tiene, ¿no? Con esas cantidades que jamás se van a volver a incautar ese tipo de cantidades, y sobre todo una cosa muy importante, ¿no? que explico en el libro, cuando se trabajaba en el estrecho, en toda la franja, se intervenía mucho, pero se detenía poco, porque no había continuidad. Los equipos que íbamos de fuera, en nuestro caso hicimos operaciones potentes y se detuvo a muchas personas, pero allí no se da abasto, porque no hay personal, ahora menos, cada vez menos, no tienen medios. Ahora el tema se ha desviado a Huelva precisamente porque el OCON fue capaz de dejar esa zona bastante limpia, siempre va a haber, se desviaron a la zona del Guadalquivir, al margen del Guadiana, al Guadalquivir, para meterse con las semirrígidas, que claro, las embarcaciones del SEMAR, del Servicio Marítimo, por ahí acceden muy mal, por la quilla, que es muy... Bueno, lo explico todo muy bien ahí, tampoco no... Entonces es incomprensible. Y más cuando se ha activado una ruta africana, en estos años también, que no solo es jazz hachís, es que toda la coca que entra a Europa, que es prácticamente un 60% de la producción mundial, un 50 o 60%, entra también por ahí. Hemos visto cómo la UCO hacía una operación a gran escala, la operación Avisal, que intervenían más de 30 toneladas de cocaína, que a nivel mundial nadie lo ha hecho, a nivel global, más todas las garrafas de gasolina, 70.000 litros, más el hachís, una operación que tiene que intervenir la Unidad Especial de Intervención, que es una unidad que se mueve para toma de rehenes, que podía haber ido a dar perfectamente, pero bueno, es inexplicable, y más cuando los mismos narcos, dentro de las intervenciones telefónicas y de otros medios que había, lo celebran, oye, que se ha acabado esto, que han quitado a los chicos de David, de aquí del medio, que es inexplicable. ¿Qué hay ahí? ¿Qué quiere el gobierno? ¿Que sigan blanqueando capitales porque eso va a Hacienda? Todo eso, toda la gente que gasta dinero allí a lo loco, procedente del narcotráfico, lo que hacen es, lógicamente, comen bien, visten bien, llevan unos vehículos o unas motocicletas. Yo me acuerdo de los primeros apostadores que hacía, procedente del GAR, en las furgonetas o tirado, y veía lo que había y digo, madre mía, es increíble, ¿no? Lo que se mueve aquí. Estoy hablando de hace años. O sea, es inexplicable. Es inexplicable todo, y que el ministro ni siquiera a Europa le explique el porqué, a raíz de lo de Barbate, a raíz de lo de Huelva hace nada, a raíz de todos los homicidios, asesinatos que se han cometido allí, en Portugal incluso. Somos el único país del espacio de Frontex que no tiene una legislación para actuar contra el narco. Porque Francia, Portugal, Grecia, Italia pueden disparar a los motores, tienen medios, pero claro, ellos no reciben lo que recibe España, no reciben ese cara a cara, esa frontera salvaje, que por eso la denominamos así. Es inexplicable. Y segunda pregunta en relación con esto, porque yo esto alguna vez lo he dicho como butad en una tertulia, pero ¿puede que en algún momento tenga que ser la UCO quien nos explique por qué se desmanteló OCONSUR? Pudiera ser que la UCO pudiera ser que diera explicaciones, o el CNI lo voy a dudar, pero es evidente que ahí ocurre algo que se nos escapa de las manos, porque en un país, mira, si esto le ocurre a Trump, a Marruecos le hubiera ya puesto el nombre de narcoestado, vamos, de lejos, y hubiera actuado como de manera ilegal, como ha hecho en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Con los resultados que dé, que parece que no va mal la cosa. Es
es irrisorio, ¿no? Que Europa te esté diciendo, oye, que tienes que poner medios, que tienes que atajar este problema, que Marruecos no coopera para nada. Y si coopera algo es para seguir recibiendo subvenciones de Europa o de España. Que el presidente del gobierno o el ministro solo hagan que alabar a Marruecos con el tema de la Dana, y que parece que le están hablando en plata, lamiendo el culo, ¿no? Cuando van a la Dana, bueno, pues han venido a la Dana, muy bien, ¿no? Nos hemos ido a Marruecos muchas veces, ¿no? El Grain ha ido a rescatar a personas porque Marruecos como que, por ejemplo, ¿qué hay ahí? A mí no me gusta las paranoias, pero supuestamente, más que supuestamente, tiene que haber algo. Este gobierno está atado de pies y manos por muchas cuestiones. Y yo creo que con el tema de Marruecos también. ¿En la UCO hay gente que habla árabe? Sí, sí. En la UCO y en otras unidades, ¿eh? Sí. ¿Hay gente que habla ruso? También. Inglés, la mayoría. Bueno, inglés habla ahora cualquiera. O francés, exacto. Sí, sí. Date cuenta que... No, pero que tienen los oídos puestos en muchos sitios, quiero decir. Sí, sí. Date cuenta que esta operación, esta última, la operación Avisal, procede, o sea, hay una mediación con Interpol, con la DEA, con Interpol, que es un medio de gestión, ¿no? Con la DEA y con otros países. La que se hizo antes, la operación, ahora no recuerdo cómo se llama, también brutal, a nivel global fueron 8.000 kilos de cocaína, o aquel depósito que se encontró en Coria del Río con 8.000 kilos de cocaína. 8.000 kilos de cocaína, que para encontrar una guardería de hachís, nosotros encontramos una, no digo de carambola porque nos pegábamos unas curradas serias, pero que España ya sea capaz no que España, que los malos sean capaces de almacenar esas cantidades aquí, o que el puerto de Algeciras haya pasado a estar en un nivel como el de Rotterdam, no solo por el calado de los barcos, que tienen mucho fondo, que no pueden entrar en otros puertos, Málaga o bueno, Valencia quizás sí. No, es que aquí está ocurriendo algo que como se deje de las manos, esos narcopueblos quizás se conviertan, esa margen del Guadalquivir, esos narcopueblos que ya hay, que todo el mundo depende de esto, que están dejados. Hemos visto vídeos con AK-47, señores, trasvasando mercancías, o Algar en un tiroteo disuasorio, porque claro, nuestra legislación es lo que es. Mira, que los políticos no cambien ese protocolo de actuación en España, teniendo el problema que tenemos, habiendo muertos, que seguramente haya más, y compañeros asesinados, no sé, es absurdo, es absurdo. Yo lo he analizado con gente como tú y nadie lo entiende, y los compañeros están hasta aquí. Los compañeros ya, claro, tiran de mí, oye, si te dan voz, cuando fui a Horizonte, explica esto porque estamos viviendo, no tenemos medios, no tenemos personal, no hay medios, no tenemos nada, y cada vez menos. Y el gobierno no reacciona. Es que cualquiera diría que el gobierno precisamente sí está reaccionando. ¿Cómo está reaccionando? ¿Así? Sí, a favor de. Sí, da a entender eso. A ver, es lo que parece. A mí me gustaría hablar con un narco de verdad. He visto porque yo soy un enfermo de la investigación y de lo que es esto. Y vivo en contacto con mis compañeros a diario. Si hablásemos con un narco de verdad, yo estoy seguro que diría, estoy encantado. Es como hablar con los etarras o con los nacionalistas o separatistas. Están encantados con este gobierno, tienen todo lo que quieren, cuando el resto, ¿no? Mira, me salgo un poco del tema. Yo viajo bastante. Es patético circular por las carreteras. No pasa nada. Tú fíjate el tema del trenes. Pues ahora vamos a llevarlo al tema policial. Es patético lo que están haciendo. Estamos abandonados. Yo ya estoy en la barrera. Abandonados, ¿eh? Igual que se cargaron Oconsur, ¿tú te imaginas que un gobierno se carga la UCO? ¿Podrían hacerlo? O sea, ¿hasta qué punto la UCO se ha convertido en algo invulnerable? ¿Existe algo invulnerable? No. ¿Pueden hacerlo? Podrían hacerlo. De hecho, yo creo que todo el tema de cloacas y todo el tema que se ha movido, intentando colgarle un muerto a Bonilla. A Bonilla, acuérdate, con el tema de la bomba Lapa, cómo le dieron la vuelta. Incluso ni han rectificado, ¿no? Yo rajo de este gobierno porque está ahora. Cuando venga otro, rajaré de otro, ¿eh? Y la gente que nos sigue, y tú supongo que harás lo mismo, porque es así, es lo que toca. El tema de Yepes. No, es que la UCO... Vamos a ver, hay 700... Explica el tema de Yepes.
El tema de Yepes es un hombre que se corrompe en su día, que de la UCO lo largan, se corrompe por un tema urbanístico, lo largan, lógicamente, se inicia un proceso, como el que se inició con el comandante del caso del sí, yo con mi dislexia. Lógicamente, pues hay un proceso, a él lo separan del servicio, lógicamente lo tienen que incorporar a un sitio donde no dé cara al público, donde esté ahí esperando ese juicio, y esas, más que supuestas para mí cloacas, lo agarran, lo cogen para que dé información, pero información ya no puede dar, y de hecho lo que da no vale para nada y él está fuera de UCO. Pero al final nos damos cuenta que esas cloacas, quizá esas más que supuestas cloacas, lo que intentan es desprestigiar a la UCO para que alguien como Marlaska, que no me extrañaría que tuviera cosas también, que el mismo gobierno tuviera cosas de él y por eso lo mantienen ahí, no lo sé. Hay rumores. Hay rumores, exactamente, hay rumores por muchas cosas, y de él y de otros. Pues dijera, bueno, no vamos a demostrar nada, pero eso está ahí. Y a la UCO, si no podemos quitarla, que sería un escándalo brutal, pero bueno, en España duraría, ese titular duraría un tiempo. Luego ellos dirían, bueno, hemos conseguido ya quitar esto, que es lo que nos molestaba, y ahora vamos a hacer otra cosa que investigue, pero de otra manera, que no nos toque, que la política, que el ciudadano vea que lo que hacemos es política, no es intervenir o no es dar... lo que han hecho con Plus Ultra, o que eso sea viable, ¿no? Aunque sea dinero público. Vamos a seguir gestionando esto, como hace el PNV, vamos a hacerlo diciendo que es política, cuando en realidad estás gastándote dinero público y estás haciendo algo fraudulento totalmente, ¿no? Y es una estructura criminal, supuestamente. O sea, no creo que ocurra, no creo que se atrevan, pero de esto me espero yo cualquier cosa, ¿eh? Cuando tú leíste en la prensa la frase "quiero la cabeza de balas", ¿cómo reacciona un guardia civil a una cosa como esa? Pues diciendo, pues lo mismo, lo que hablamos de la muerte civil. Ellos lo que buscaban es darle una sentencia de muerte civil al teniente coronel, ¿no? Y bueno, hay cosas ya con mucho peso en ese sentido, no solo de esta individua. Cuando un DAO interviene también, ahí. ¿Y cuando lees que un DAO interviene, cómo lo...? Bueno, conociendo a ese teniente general, te puedes esperar cualquier cosa, ¿eh? ¿Es cierto que le llaman el catedrático o algo así? Entre otras cosas. A mí, sabes que no... Bueno, eso no sería un insulto, desde luego. Pero bueno, eso viene porque su vida ha sido promocionarse él mismo. Promocionarse él mismo, aprovechándose de los destinos y de algunos políticos. Y ha llegado a donde ha llegado por eso. Y te digo más, hoy día, si le propusieran ese cargo a cualquiera de los generales, lo mismo, no tendría que aceptarlo, pero la mayoría no lo quieren, ¿eh? Con el cargo de DAO. De DAO, claro, director adjunto operativo. El enlace entre el poder político y la Guardia Civil. No lo querrían. Y te hablo con conocimiento de causa, ¿eh? Que hablo con gente que está ahí. O sea, terrible. Bueno, llevamos un buen rato hablando. Hemos conseguido mantener esta conversación lejos de muchas de las cosas que se cuentan aquí, porque lo que tenéis que hacer es compraros el libro, tenéis el enlace en la descripción. Pero yo, antes de acabar y como última pregunta, sí que te quiero preguntar específicamente por las mujeres de la UCO. Las mujeres de los de la UCO y las mujeres de la UCO. Mira, cuando no había mujeres en el cuerpo, cuando no había mujeres... Hasta la reforma que hizo Felipe González, ¿no? Exactamente, a raíz del año 88 ya, bueno, sí que estaban las matronas, que ahí explico a la mujer de Baristo, que fue la primera de su promoción en ese tema, que esas mujeres hacían una labor importante, pero claro, no era una labor operativa como tal. Un poco las monjas. Exactamente. Bueno, pues ya en el 88 entran, pero antes, por ejemplo, en el tema de ETA, no había mujeres. En la Unidad Central de Información o en el SIG, en la Comandancia de Guipúzcoa, en el Servicio de Información no había mujeres. ¿Qué hacían? Tiraban de las mujeres de los guardias.
A ver, no las vas a meter en un berenjenal donde les puedan meter un tiro, pero sí que hay cuestiones que hacían ellas, y mucho antes, temas de drogas, temas de todo tipo a nivel de delincuencia común, de delincuencia organizada en otros años. Bueno, hay una que hacen de figurantes en un restaurante de lujo. Efectivamente, y eso es muy reciente. Se llenan todo de mujeres de la Guardia Civil. Para perseguir a un político. Para perseguir a un político. Exacto, que luego... O sea, que el tío entra al restaurante, ve mucha gente y dice, mira cuánta gente elegante, claro, y son todas las mujeres de la Guardia Civil. Las mujeres y los maridos de algunas de la UCO. Pero esto es muy reciente, claro. A mí me encantaría dar más datos, pero claro, como está enjuiciado todo, al final me llaman a mí a la Audiencia Nacional, que ya me pasó con otros libros. Pero bueno, pero vamos, que pueden pasar cosas así. Sí, claro. ¿Por qué? Porque hay que buscar recursos. Hay que llenar un sitio, ese señor se va a sentar en un sitio determinado y va a hablar. Porque los criminales, los narcos y gente muy mala... lógicamente llega un momento que sospechan de todo y ya lo que hacen es mantener conversaciones. Hemos visto cosas con los políticos recientemente. ¿Cómo controlas eso? ¿Hay medios? Sí puede haber medios, pero ya lo que hacen es de tú a tú en parajes donde es muy difícil controlar. Al final se llega a esa tienda de alto standing y ahí ya, como los grandes criminales, ahí ya se escuchan determinadas cosas y se graban y luego este individuo va para adelante, pero tela marinera. Volvemos al aforamiento, es que es terrible, es insalvable. Sí, todas las ventajas que hay para el delincuente, ¿no? En un estado garantista. Exactamente. Pero veníamos del tema de las mujeres, tanto las mujeres de la UCO como las... Ahí estamos hablando de las mujeres de los de la UCO y de algún marido de las de la UCO. Pero luego, lógicamente, la mujer en sí, date cuenta que cuando entrábamos en la zona más que a ti te pueda decir, o sea, si yo entro con mi perfil, no con el perfil que ves ahora o el que tenía en el GAR militarizado, el que te haces para entrar en un bar de borrocas, que es mejor no entrar. Nosotros era mejor que no entrásemos, pero las chicas entraban, o las de la UCO entran, y Ranita, una niña que tiene 20 y pico o tiene más, pero que entra y no canta. ¿Por qué? Porque es que no da el perfil de una Guardia Civil. Como ella, la mayoría, claro, cuando le hacen la entrevista y todo, ya, oye, un perfil que sea acorde. Tiene que ser una mujer gris, un hombre gris, ya sabes, que no, pero en este caso una mujer que pueda entrar en cualquier lugar y no cante. Anita, es que es fascinante, sí que es de peli, porque creo que es ella la que entra en una rico taberna, que hay una etarra, y pide unos gusanitos y una Fanta, ¿no? Sí, esa sí es otra, pero muy parecida. Vale. Muy parecida, ¿eh? Ya. Además, ese perfil de niña, sí, se come ahí unos pelotazos el día de su cumpleaños. Es brutal. Es bestial. Nos verá. Bueno, pues ya, tenéis muchas más cosas sobre la UCO en este libro. Aquí se habla de un montón de casos, además, muy gordos, desde Roldán, fíjate, a, pues yo que sé, Diana Quer, el Pescadito, en fin, asesinatos, mafias, políticos, por supuesto. Pero sobre todo lo que queda después de leer esto es qué suerte que tenemos de que esto exista, de que se mantenga y de que esté integrada por las personas excepcionales que hay ahí. Para acabar, ¿qué conclusión? Bueno, tú has aprendido de la UCO. No te lo puedes imaginar. Teniendo ya muchos años de servicio, aprendes mucho y sobre todo llegas a cuestiones que un tío como yo no se imagina. Dentro de la Guardia Civil. Dentro de la Guardia Civil, con la experiencia que tengo, pues dices, bueno, ¿qué me puede sorprender? No, pues hay cosas que me sorprenden a mí cuando hablo con ellos. O sea, no imagino ya a cualquier ciudadano. Pero bueno, es un homenaje a la UCO. Lo que pasa es que, claro, es como una novela real. El que sea un poco fino o crítico, si se mete en cualquiera de las operaciones de las que hablo, con cuestiones inéditas, lógicamente, pues si no, ¿qué sentido tiene escribir no una novela, porque es ficción, un libro de estas características? Yo la verdad es que estoy muy satisfecho, sobre todo por lo que me llega cada vez más de más gente de la unidad, ¿no? Lo último, si ahí, esta es su cámara, ¿eh? ¿Qué le dirías a la UCO si la tuvieras ahí? A la UCO, pues que sigan en su línea, que mis compañeros sigan en su línea, porque además España necesita esa línea. La necesita porque es necesaria.
No por el 10% de lo que hace con el tema de corrupción política, que eso es fundamental y hay que sanearlo. Por el 90% de lo que hace que no se conoce. Y bueno, yo he intentado que lo conozcáis. Y sobre todo que la Guardia Civil como institución es intachable. La unidad, por supuesto. Oye, no todo se hace bien, pero en una mínima parte. Lo demás es propaganda a favor del malo. Y quien la dé, pues bueno, al final todo cae, no por su propio peso, por el peso que le puede dar una investigación, en este caso la UCO. Pues Juanjo, un placer, muchas gracias y nada, ya sabéis, lo tenéis en la descripción. Si habéis tenido el impulso de comprarlo mientras escuchabais, muy bien, y si no, ahora tenéis deberes, que es gordo y se lee con mucho gusto.